Entonces, bueno, tengan muy buenas noches, estimadas y estimados participantes. Bienvenidos a lo que es ya la semana 2 que se está desarrollando prácticamente, ¿no? Y hoy vamos a comenzar con lo que es la semana 2 de lo que es el diplomado, ¿no? Vamos a las presentaciones. ¿Ya? Eso es. Entonces, a ver, ¿me pueden observar, no? ¿Se escucha el audio bien? ¿Me confirman, por favor? Está Sí, bien, licenciado. listo. Ya. Muy bien. Entonces comenzamos con lo que es bueno, ya la semana 2, la unidad temática 2, que prácticamente son los métodos y técnicas en las estrategias metodológicas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a adentrar de lo que son los métodos, qué son las técnicas, cómo se aplican las estrategias metodológicas, ¿no? Eso es lo que se va a llegar al análisis de lo que es esta semana. Muy bien. Para la introducción, aplicación de estrategias metodológicas en los procesos pedagógicos dentro y fuera del aula. ¿De acuerdo? Entonces, si bien, por ejemplo, Paulo Freire, las teorías que ha desarrollado, los ha desarrollado más fuera del aula, ¿no? Más fuera del aula, ¿no? Siempre lo que son los métodos y técnicas tienen que estar dentro del aula. O también lo que es la pedagogía de lo que es la escuela Ayo de Guarizata, también es una pedagogía que está fuera del aula, fuera de cuatro paredes, ¿no? ¿Así? Entonces vamos a ir a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, entendemos que ya muchos conocen de estrategias, métodos y técnicas que aplican. Técnicas en cada, específicamente en cada materia, en cada área del conocimiento, ¿no? Y en cada campo son muy diferentes las técnicas, por ejemplo, de artes plásticas empleadas a las técnicas que va a utilizar al enseñar educación física y deportes, ¿no? Va a ser muy distinto. Muy bien. Para comenzar, vamos a empezar desde una disyunción de una lectura, ¿no? Que dice la interdependencia en la relación del desarrollo y aprendizaje, ¿no? Es una lectura que también está en el texto, la unidad 2, ¿no? Que lo van a leer. Muy bien, en lo que es la independencia en desarrollo de la interacción y desarrollo del aprendizaje, vamos a tener dos exponentes grandes. Uno que es Jean William First Piaget, ¿no? Estamos hablando de Piaget. Y vamos a tener Leo Semyonsky-Vygotsky, ¿no? Vygotsky, ¿no? Entonces, prácticamente es en relación al aprendizaje y el desarrollo. Ahí, son concepciones. Muy bien, Jean Piaget, como saben, es psicólogo, biólogo, ¿no? Autor de varios textos. También ha sido docente de la Universidad Harvard y entre otros, ¿no? Tenemos lo que es Vygotsky. Eh, bueno, él es ruso, ¿no? Es de Bielorrusia, ¿no? Actualmente hay un conflicto, ¿no? Entonces, Vygotsky prácticamente ha nacido en Bielorrusia, que es al lado de Rusia, ¿no? En cambio, su concepción igual cercana, ¿ya? Eh, es más es de la parte de Suiza, de lo que es Piaget, ¿no?
Entonces, con relación al desarrollo y al aprendizaje, ¿qué nos dice Piaget? Que son las primeras posturas. El desarrollo explica al aprendizaje. ¿Qué nos quiere decir? Que primero tiene que haber desarrollo, ¿no? Desarrollo de varios aspectos y recién se va a dar el aprendizaje, ¿no? El desarrollo mental es un proceso de equilibrarse, un paso perpetuo a un estado de menos equilibrado y un estado de superior equilibrio. O sea, habla del equilibrio, ¿no? El desarrollo. Kindick. O sea, el cerebro así como tal, cuando nace estaría en etapa de desarrollo, ¿no? Cuando ya va creciendo más, se van formando más las estructuras neuronales y se va a dar lo que es el aprendizaje. Entonces, por esa razón, a un niño de 2 años va a ser muy difícil que le enseñemos dibujo técnico, ¿no? ¿Por qué? Necesita el desarrollo, ¿no? El desarrollo precede al aprendizaje. Eso nos dice. Primero, el cuerpo humano tiene que desarrollarse, ¿no? En las etapas correspondientes tiene que desarrollarse y recién va a darse el aprendizaje. La maduración del sistema nervioso, ¿no? La experiencia física, lógico, matemática, interacción social equilibrada y la afectividad de estos elementos, la experiencia de la interrelación social emite específicamente el aprendizaje. Entonces, una vez que vaya madurando el sistema nervioso, que el sistema nervioso central que está compuesto por la médula espinal y lo que es el cerebro, ¿no? En este caso, cuando vaya madurando, se va a dar el aprendizaje lógico, matemático, verbal y entre otros. Eso nos dice. Primero está el desarrollo del ser humano, después va a darse el aprendizaje. Vygotsky, ¿qué nos dice? Va a contrapartir en otro, ¿no? El aprendizaje es el que antecede y explica el desarrollo, ¿no? O sea, primero está el aprendizaje y en base al aprendizaje se va a ir desarrollando. Eso nos indica. ¿De acuerdo? Eso nos dice Vygotsky, ¿no? El aprendizaje debe ser congruente con el nivel de desarrollo del niño o niña. ¿Qué nos quiere decir? Que si, por ejemplo, el niño ha aprendido, en este caso, a hablar, ¿no? Ha aprendido a hablar por el entorno social. Recuerden que es una visión más marxista de la praxis del entorno social de Vygotsky. Ha aprendido a hablar de ese entorno social, su papá le ha enseñado al niño, entonces se va a desarrollar más o menos. Eso es lo que nos dice, ¿no? Lo fundamental, incontrovertible de que una relación entre determinado nivel de desarrollo y la capacidad potencial de aprendizaje, ¿no? Hay una relación muy estrecha, primero aprende y se va a ir desarrollando el niño. Así. Solo en cierta edad se puede comenzar a enseñar gramática, ¿no? También tome en cuenta que las edades son muy importantes, ¿no? Cierta edad en los alumnos es capaz de entender el álgebra. Eso es la concepción. Pero en base a sus, ¿cómo se dice? A los grupos, no ha agrupado así a un grupo y los he investigado, ¿no? Un grupo de bebés y el desarrollo. Pero también hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos. Cristina, ¿me escuchas, Cristina? Amaya. Sí, licenciado, buenas noches. Ay, ¿cómo estás, Cristina? Sí, tu micrófono estaba encendido, Cristina. Ya, está bien, Cristina. Amaya, después te vas a presentar, vamos a ver, nos vas a decir sobre este texto. Entonces, ciertamente, si entendemos de esa manera, es algo bien complejo, ¿no? Cómo surge el aprendizaje y el desarrollo. Entonces, se dan teorías prácticamente, pero no se busca, como se dice, en decir yo tengo la razón y punto, ¿no? Desecharlo, sino en enfocar a la realidad. Ahora, por ejemplo, hay excepciones, hay niños con talentos extraordinarios, ¿no? Hay casos que desde ya 12 años ya saben cálculo 1, cálculo 2 y todas más son mentes brillantes, ¿no? Hay casos excepcionales que van a escapar de el margen que han puesto en sus investigaciones realizadas.
Muy bien. Ahora sí nos adentramos. Lo que son los métodos y técnicas en las estrategias metodológicas. Cuando hablamos de métodos y técnicas en estrategias metodológicas, estamos hablando de estrategias de aprendizaje, estrategias para enseñar a los estudiantes, ¿no? ¿Qué vamos a desarrollar y el aprendizaje de los estudiantes? Desarrollar en los estudiantes. Vamos a desarrollar destrezas, ¿no? Vamos a desarrollar contenidos, métodos y actitudes con diferentes métodos y técnicas. ¿Qué también vamos a hacer? Los estudiantes pueden desarrollar habilidades, aptitudes de aprender los contenidos. Y obviamente vamos a diseñar los métodos y técnicas que se va a emplear en lo que es el aula, ¿no? Entonces, los métodos y técnicas en las estrategias metodológicas. El método, primero, el método o estrategia entendemos como el camino escogido a llegar a la meta propuesta. Entonces, el método, estrategia metodológica, va a ser todo el camino que vamos a recorrer para llegar a la meta, ¿no? La meta, aprendizaje de conceptos y procedimientos. A ver, un momento, por favor. Vamos a admitir a alguien. Están en la sala de espera, ¿no? Cristina, Evelyn también, ¿no? Gema, por favor, su micrófono lo puede silenciar. Eso es. Cintia Abasto, también, por favor, su micrófono ya lo silenció. Muy bien, ¿no? Entonces, vamos a repetir un poco lo que les decía. Método o estrategia entendemos por el camino escogido a llegar a una meta propuesta, ¿no? Todo el camino que vamos a desarrollar. La meta, aprendizaje de conceptos y procedimientos. ¿Qué interpretaciones sobre cuestiones históricas, geográficas, el desarrollo de capacidades intelectuales propias del pensamiento social, habilidades comunicativas, sociales, también adquisición de valores, actitudes de hábitos? ¿Cuál es nuestra meta que tenemos que planificar? O sea, ¿a dónde tenemos que ir? La interpretación sobre las cuestiones históricas. Esa va a ser nuestra meta, ¿no? Geográfica, interpretación geográfica, reconocimiento geográfico, nuestra meta. Desarrollo de capacidades intelectuales en primaria, ¿no? Desarrollo de la capacidad lógica matemática o reconocimiento de cantidades. Esa es nuestra meta, ¿no? Desarrollo de habilidades, por ejemplo, la anterior nos hablaba del saque, ¿no? De voleibol, posturas, habilidades, posturas adecuadas del voleibol, ¿no? Habilidades, desarrollo de habilidades comunicativas, ¿no? Desarrollo de habilidades sociales, ¿no? Adquisición de valores también puede ser nuestra meta, una meta, ¿no? Que adquieran el valor de la solidaridad, por ejemplo, ¿no? El valor del trabajo en equipo, ¿no? Actitudes y hábitos, ¿no? Nuestra meta puede ser que tengan los estudiantes, por ejemplo, ¿no? En primaria he visto que tengan el hábito de la limpieza, ¿no? Una meta. En Japón, por ejemplo, su meta es el hábito de la limpieza, ¿no? La estrategia, ¿cuál es? El camino que van a seguir, el método. El método va a ser trabajo en equipo, ¿ya? Trabajo en equipo en la limpieza de los lugares comunes, ¿no? Y ahí la meta es que ellos aprendan la limpieza. Entonces, ¿qué es lo que hacen en Japón, por ejemplo? El profesor, el estudiante, el director, todos se ponen a limpiar el baño, el colegio, ¿no? Porque tienen porque quieren desarrollar la meta del valor de la limpieza, así que sean limpias, ¿no? O actitudes y hábitos de esa manera, ¿no? La maestra y el maestro sabe qué hay que hacer, es una cuestión. ¿Cómo hacer? ¿Cómo saber que lo que estoy haciendo está bien, no? Entonces, prácticamente, ¿dónde va a partir si estamos haciendo bien o mal? Es de la experiencia que van a poner, ¿no? Y obviamente esa experiencia es analizar, ¿no? Puedes saberlo en teoría, también algo puedes saber en teoría, ¿no? Estrategias, métodos, técnicas, puedes saber, ¿no? Pero es muy diferente tener el concepto teórico, que
ponerlo en práctica, ¿no? Hay una distancia entre teoría y práctica. Entonces, para entender esa praxis de teoría y práctica del modelo, sí o sí tendría que ponerse en práctica. Bueno, métodos y técnicas en las estrategias metodológicas. Si se puede apelar a distintos métodos y técnicas educativas, siempre en el marco de una concepción educativa y metodológica, ¿de acuerdo? Si se concibe la educación como algo aislado de la vida, por ejemplo, si se utiliza la concordancia de un método transmisivo cerrado en los conocimientos del maestro y maestra, ahí vamos, ¿no? Si vamos a considerar, por ejemplo, con el dictado, ¿no? Como que un libro es el que tiene todo el conocimiento, ¿no? Y nadie más tiene el conocimiento, o lo que dice el texto, ahí está. Entonces ya estamos haciendo algo mal, porque el modelo no nos indica eso, ¿no? Y que se supone que la ignorancia de los estudiantes, se supone, ¿no? Se supone. Todos tenemos lo que son los conocimientos, como saben, los conocimientos previos, los conocimientos vivenciales, experiencias en la familia. Los estudiantes lo tienen, ¿no? Ahí dice, como técnica es el dictado, la memorización. Entonces ahí ya estaríamos yendo en contra del modelo, las cuales son poco pertinentes en nuestro modelo, por ello no pueden utilizarse, ¿de acuerdo? Entonces, para emplear lo que es el modelo sociocomunitario productivo, ¿no? El modelo, los métodos técnicas tienen que subordinarse a la concepción, a la visión metodológica, ¿no? Tiene que subordinarse sí o sí. Tema, en la memorización, hay un poco de controversia. Sí, se debe buscar que el conocimiento en el estudiante, que las neuronas, no vayan de un modo repetitivo, ¿no? Sino de un modo analítico, reflexivo. Muy bien. Entonces, métodos y técnicas de educación. Una educación transformadora y comunitaria que pasa a hacerlo debe transitar por 4 momentos metodológicos. Recuerden, práctica, teoría, valoración y producción. Entonces, en la práctica vamos a poner los métodos, vamos a poner las técnicas, ¿no? En la teoría vamos a poner métodos, técnicas, estrategias. En la valoración vamos a poner su propio método. En la producción igual técnicas, ¿no? Por tanto, las estrategias metodológicas dentro del modelo han seleccionado métodos y técnicas educativas adecuadas, pertinentes, coherentes en la visión metodológica. ¿De acuerdo? Los métodos técnicas en la estrategia metodológica. Una visión metodológica a una intencionalidad, o sea, la visión, ¿para qué las utilizamos? Hay que cuidar que cualquier de estas técnicas utilizadas esté subordinada y tenga sentido respecto a la visión metodológica, ¿no? Es decir, desarrolle la práctica, teoría, valoración y producción con una intencionalidad de transformar un sentido no unitario. Ahora también lo que es la práctica, teoría, valoración y producción tienen que ir enlazados, ¿no? Tienen que agarrarse de la mano. O sea, la práctica con la teoría. Práctica, teoría, tienen que ir enlazado con la valoración, con la producción, tienen que ir enlazados. No son separados, así, para entender en la planificación, sí, lo ponemos separado, pero tiene que haber una correlación, ¿no? Así. Vámonos a lo que es un método. ¿Qué es un método? El método es la organización racional y bien calculada de los recursos disponibles, ¿no? Vamos a organizar los recursos disponibles, ¿no? Y de los procedimientos más adecuados para alcanzar un objetivo de manera más segura. El método proviene de dos voces griegas, meta, fin, y odos, camino. En modo que el camino para llegar a un fin determinado, el camino para llegar. Entonces, el método, ¿no? El método va a ser el camino por donde vamos a transitar para llegar a un fin determinado. Tenemos un fin determinado y podemos escoger diferentes caminos, ¿no? Diferentes métodos para llegar. Quiero llegar, mi meta va a ser llegar que los estudiantes practiquen el valor de la empatía, ¿no? Entonces yo voy a poner el método
ya, de dinámicas de grupo, el zapato del otro, por ejemplo, ¿no? Eso. O si no, otro método, voy a poner método ya no con dinámicas de grupo, sino método de la, a ver, vamos a ponerle, para desarrollar la empatía, vamos a poner el método de estudio de casos, por ejemplo, ¿no? Método de estudio de casos puedo poner. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir estudiando casos que les ha pasado, ¿no? Y ahí. Entonces, hay varios caminos para el método. Muy bien, el método es un proceso lógico a través del cual se obtiene el conocimiento. Sucesión lógica de pasos o etapas que conducen a lograr un objetivo determinado. Ejemplo, métodos. Método clínico, ¿no? Se utiliza en los hospitales. Método Montessori, ¿no? Recuerden que el método Montessori tiene también sus características, ¿no? Y de estos recursos didácticos, analógicos, palpables, y empezar ahí, ¿no? El método deductivo, o sea, ir de lo general a lo particular, método inductivo de lo particular a la general, métodos analógicos, ¿no? De esa manera. Entonces, vamos a tener diferentes métodos para llegar a la meta. Método. Concepción del proceso del conocimiento, relación pedagógica que se establece entre las y los actores educativos. Métodos creativos, tienen que ser creativos. Tenemos que oponernos a los métodos transmisivos, ¿no? ¿Qué son los métodos transmisivos? Los que se van a enfocar solamente en que el estudiante, por ejemplo, haga memorización, dictado y entre otros, ¿no? Partir de sus ideas previas y con experiencias previas, eso nos indica, ¿no? Tenemos que partir de las experiencias previas que tienen de esa manera. Muy bien, método. Los métodos son considerados como los instrumentos organizadores de un proceso educativo, ¿perdón? Los instrumentos. Ahora vamos a técnica, ¿no? Método técnico. Una técnica es del griego technik, arte. Es un procedimiento, un conjunto de reglas, normas, protocolos que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, tecnología, del arte, educación o cualquier otra actividad, ¿no? Entonces, la técnica, si notan, es un conjunto de reglas, ¿no? Reglas. Las técnicas por lo general se desarrollan, ¿no? Las técnicas se desarrollan y son un conjunto de reglas, ¿no? Por ejemplo, acá, en gastronomía, hay técnicas, ¿no? Hay técnicas de cocción, hay técnicas, ¿no? De licuado, hay técnicas de mezclado, hay técnicas que, y esas técnicas nos va a servir como instrumento nomás, ¿no? Como instrumento. Por ejemplo, cuando hacen, ¿no? Para hacer un determinado, a ver, tenemos en música, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para hacer en música, por ejemplo, ¿no? No sé, rasgueos, por ejemplo, rasgueo del guayno, rasgueo chuntunqui, ¿no? Había un docente que era de música que nos se presentó la anterior. Entonces, trabaja rasgueo de las tonadas en mariachi. Tiene una técnica, ¿no? En guayno, péscame, 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 ¿no? Ligerito corro voy, y así, una técnica. Y esa técnica se desrasgueó, no puedo pues yo, digamos, refutarlo, decirlo, no, a ver, haré otro, no, que no sea péscame, corro, voy, que sea ligerito, corro, y ese va a ser wildness, ¿no? Entonces, no. Esa es una técnica, ¿no? En tema, por ejemplo, de artes plásticas, para hacer dibujo técnico, pues hay técnicas, ¿no? Hay reglas, procedimientos, y así. Entonces, las técnicas sirven como una herramienta educativa, ¿de acuerdo? Técnicas es un tema específico, es un objeto concreto a lograr de acuerdo a las características de los estudiantes. Las técnicas son una herramienta, ¿no? Las técnicas van a ser técnicas audiovisuales, van a ser herramientas, ¿no?
Desarrolla un proceso colectivo de discusión y reflexión, permiten recolectar y colectivizar el conocimiento individual, enriquecer y potenciar realmente el conocimiento colectivo, permiten desarrollar una experiencia de reflexión educativa común. Muchas de estas técnicas permiten tener un punto común y referencia a través del cual los participantes podrán su experiencia particular, enriqueciendo, ampliando la colectividad. Permiten realmente una creación colectiva del conocimiento donde todos seamos partícipes colaborados, por tanto, en su implicancia en política. Entonces, las técnicas van a ser las herramientas que nos van a ayudar a desarrollar las metas, ¿no? Las metas, los métodos, las técnicas nos van a ayudar, ¿no? Por ejemplo, si mi meta, no, en una carrera, ¿no? Una carrera pereza. Entonces, meta es llegar a la meta, ¿no? Y ahí, por ejemplo, cuando hacen carreras, ahí es meta, ¿no? Entonces, para correr yo tengo que hacer técnicas de respiración, ¿no? No pueden cambiar. Tengo que hacer técnicas de resistencia física, de esa manera, ¿no? Para lograr. Diferencia entre estrategias, técnicas y actividades. Estrategias. Las estrategias es un sistema planificado aplicado a un conjunto articulado de acciones que permite conseguir un objetivo. Sirve para alcanzar determinados resultados, de manera que no se puede hablar de usar estrategias cuando no hay una meta hacia donde se orientan las acciones, ¿no? Entonces, va a ser un conjunto de acciones que nos van a permitir conseguir un objetivo. De esa manera. ¿Ya? A ver, un momento, por favor. Si no sale bien, ¿no? Bien, aquí vamos a sacar. Vamos a sacar una captura de asistencia, ¿de acuerdo? Antes de continuar. Para ver, en aula estamos en este momento. En aula están 14 participantes, ¿no? Ya. Hasta ahí, tal vez alguna consulta que tengan. Vamos, pueden levantar la mano. Dicen los recursos, los materiales, vendrían Ya. a constituir parte de las técnicas o de las estrategias. Ya. Los materiales prácticamente tienen otra clasificación, ¿no? Van a ser objetos que nos van a ayudar a desarrollar, ya sea la técnica o también va a ser que nos va a ayudar a desarrollar lo que es el método, ¿no? O sea, los materiales son herramientas que nos van a ayudar a desarrollar la técnica. Por ejemplo, si yo quiero enseñar la técnica, ¿no? En gastronomía, por ejemplo, de cortes, ¿no? Corte Julián, corte Batoner, corte Cubo. Entonces el cuchillo va a ser un instrumento, ¿no? Ahora, si yo quiero enseñar, por ejemplo, a ver dónde estamos. Si yo quiero enseñar, por ejemplo, a ver, el desarrollo de la comunicación interpersonal, ¿no? Para la comunicación interpersonal, voy a
O sea, eso es, ¿no? Voy a hacer como método la comunicación interpersonal. O sea, que mi meta va a ser el desarrollo de la comunicación interpersonal. Entonces, como método, ¿no? Voy a utilizar, por ejemplo, como método voy a utilizar para desarrollo personal, entonces la